Hola, hola, aquí Fernando Raúl con el episodio número 1 de Coloquio Astrológico Podcast. Se graba hoy, 14 de julio del 2020 a las 12 horas 14 minutos, hora de San Juan de Puerto Rico. Hoy me acompaña mi colega, el astrólogo español Albert Masdeu. Albert, ¿cómo estás? Pues encantado después de este tiempo que nos hemos dado de vacaciones y bueno, para mí es un gusto es un gusto estar en tu canal, es un gusto participar y bueno, pues nos volvemos a reunir y a través de estos coloquios seguro que vamos a disfrutar mucho, ¿no? Es que vamos a hacer de esto unas auténticas vacaciones para nosotros, un destino Definitivo. de Def- dioses. Definitivo, es muy curioso que nosotros cortamos cuando comenzó la pandemia, la primera pandemia mundial, que yo creo que así es como le van a conocer nuestros hijos y nuestros nietos históricamente hablando. Y pues continuamos el proyecto, hicimos 15 episodios que únicamente los dejamos en internet, donde hablamos pues de diferentes aspectos de naturaleza astrológica tradicional, planetas, casas, signos y así por el estilo. Y hoy comenzamos de nuevo con el podcast en formato de audio y en formato de video ambos. Y este es el episodio número 1. Y Albert, nuevamente haciendo eco de lo que acaba de decir, yo también quiero expresar mi agradecimiento por su cooperación. Y de verdad que estoy muy feliz de que hemos retomado este proyecto luego de estas vacaciones, que han sido vacaciones bastante anómalas dentro de todos los sucesos que el COVID-19 ha causado en el planeta Tierra. Pues Bueno, así es. ¿Qué, qué, cuando qué? estuvimos, Ajá, ajá. acuérdate que cuando estuvimos hablando de la conjunción de los grandes cronoratores, estuvimos comentando Eso mismo iba a decir ahora, exacto. las implicaciones pandémicas hasta cierto punto que tiene ese tipo de conjunción. Pues tenemos eventos, pues, acuérdate que hablamos del tema del SIDA, ¿de acuerdo? Cuando la conjunción en Libra En de el 80, Saturno y sí, en el 80, en el 81 fue lo estuvimos comentando haciendo inciso en ello, ¿no? sin Y duda. también la peste negra, que se dio con una conjunción en signo de agua de Júpiter y Saturno y otras, ¿no? Claro, y esta gran conjunción hasta cierto punto, vemos ahora que todavía no se gesta, se va a gestar a diciembre 21, 2020, pero vemos ahora mismo que Saturno está ya directo, no, Saturno y Júpiter ambos están retrógrados ahora mismo, me puedo confundir, pero estoy casi seguro que los dos están retrógrados ahora mismo y hacen pues un preámbulo con esto del COVID a la gran conjunción que pues hemos hecho un video, lo pueden buscar en YouTube, en mi canal Fernando Raúl Astrology. Pero menciono eso porque en este primer episodio de Coloquio Astrológico Podcast vamos a hablar respecto a los planetas retrógrados o lo que es la retrogradación en la astrología. Y básicamente este podcast se titula Esclareciendo a los planetas retrógrados porque, Albert, la realidad es que dentro de la selva astrológica en la cual el hombre moderno se encuentra hoy en día, donde por primera vez en la historia tiene acceso a los textos de diferentes culturas, de diferentes momentos históricos, pero a la misma vez está sobresaturado con un montón de información astrológica y, o mejor dicho, inevitablemente habrá confusión. Y esto es algo que yo me he dado cuenta en mis estudios, trabajando con estudiantes, trabajando con seguidores, y es la gran confusión que existe con los planetas retrógrados. Y en este episodio vamos a ir paso por paso para ir esclareciendo qué significa la retrogradación en la astrología, obviamente vista desde un punto de vista pues tradicional, ¿verdad? Y etimológicamente, vamos a empezar desde lo sencillo a lo más grande, ¿verdad? Que así es como a mí me gusta acercarme a los temas. Y especialmente cuando hablo de temas astrológicos, a mí me gusta hablar mucho de la etimología de las palabras. Y la palabra retrogradación alude a la idea de algo yendo hacia atrás o algo retrocediendo o algo repitiendo algo que ya ha hecho. Es la idea del compuesto de retro y gradación en la idea de que
estamos volviendo a caminar por donde ya hemos caminado, estamos volviendo a hacer lo que ya hemos hecho y en ese sentido hay una repetición del pasado. Estamos yendo hacia atrás cuando pues, los movimientos naturales y las leyes del mundo, todo se expande, claro, después se contrae, pero la idea de que vamos hacia adelante en términos optimistas, en términos positivos, cuando vamos para atrás, pues hay una idea de, digamos, pesimismo, una idea de negatividad ya inherentemente contenida dentro de ese concepto. Pero la idea de la retrogradación, desde un punto de vista etimológico, es la idea de echar para atrás, de volver hacia el pasado, de volver a repetir algo. ¿Okay? No obstante, aunque esta sea la raíz etimológica de la palabra retrogradación, la realidad es que debido a el desarrollo astrológico tradicional y subsiguientemente moderno, han habido diferentes interpretaciones de naturaleza astrológica en relación a este fenómeno astronómico. Alguna gente dice que es bueno, otra gente dice que es malo, otra gente dice que es fuerte, otra gente dice que es débil, otra gente dice que es gentil y otra gente dice que es difícil. Ahora, Albert, más o menos tenemos una idea etimológica. Claro, no lo definí desde el punto de vista lingüístico, lo definí con mis conceptos básicos del castellano. O sea, Albert, eh, empecemos desde lo más sencillo. Antes de adentrarnos dentro de lo que son los significantes astrológicos, ¿qué es un planeta retrógrado desde el punto de vista astronómico? Ya que hemos tocado pues, este término desde el punto de vista etimológico. Bueno, a ver, desde el punto de vista, es que ya desde el punto de vista etimológico, tiene una carga astronómica muy importante. Vamos a ver, desde el principio de los tiempos, la astrología visual, la astronomía visual, la contemplación de los cielos, pues informa a través del movimiento de ciertos planetas que en un primer momento pues, pudieran parecer irregulares porque describen una trayectoria, no es una trayectoria limpia a través de la eclíptica, ¿no? Se mueven en su espacio latitudinal, en su latitud eclíptica, y por lo tanto vemos un Albert, movimiento que disculpa, es... para las personas Sí. que no entiendan, ¿qué quiere decir latitud zodiacal y longitud zodiacal? Bien, nosotros observamos el movimiento del Sol a través de una trayectoria limpia, ¿de acuerdo? En el cielo, con una inclinación respecto del horizonte variable, ¿de acuerdo? Pero de aproximadamente 23 grados. Entonces vemos al Sol que siempre se mueve en lo que llamamos latitud eclíptica cero. Quiere decirse que se mueve a través de una línea. Entonces, por encima de esa línea tenemos aproximadamente unos 8 grados y medio, dependiendo del planeta, y 8 grados y medio por debajo, en el cual el planeta pues está por encima del Sol o está por debajo del Sol. Hay determinados puntos en los que, como es un movimiento hacia arriba y hacia abajo que se produce en el tiempo, ¿de acuerdo? Pues va generando unos cruces. La latitud cero es cuando el planeta, por ejemplo, a través de su trayectoria, pues corta, ¿de acuerdo? La eclíptica, ese movimiento del Sol, y eso se produce en sus correspondientes nodos. O sea que Cada planeta, latitud es hacia arriba y hacia abajo desde un punto de vista bien sencillo y bien simple, y longitud efectivamente. es de izquierda a derecha o, digamos, en un plano horizontal. Claro. Tenemos una latitud tomada a partir de la Tierra, la latitud terrestre, que es la distancia que hay respecto del ecuador de cualquier cuerpo que se encuentre tanto en un gran orbe, o sea, en un gran círculo, como sobre la Tierra, ¿m? Que es la distancia que hay respecto del ecuador. Y tenemos también la latitud, la latitud eclíptica, que se corresponde con la distancia que los planetas alcanzan respecto al Sol, que se separan o se juntan de acuerdo respecto al Sol en ese movimiento, que es análogo al movimiento, por ejemplo, del nodo que más conocemos, que es el nodo lunar, pero todos los planetas tienen su correspondiente nodo. Eso respecto del tema de la retrogradación tiene su importancia, ¿vale? Tiene su importancia porque hay que tener en cuenta que la retrogradación es una fase dentro de un ciclo. Esa fase dentro del ciclo revela pues, los misterios del ciclo sinódico. El ciclo sinódico es la relación que describe en su movimiento un planeta respecto al Sol. Entonces el Sol es la fuente de luz, es el centro del sistema, y el movimiento de los planetas obedece en sus características a la posición que ocupan relativa al Sol en su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿qué es un planeta retrógrado? Un planeta llega a su primera estación, cuando es un planeta superior, ¿vale?
entra en su primera, se para, se detiene durante un tiempo variable, se encuentra detenido en el cielo cuando está a una distancia de 120 grados respecto al Sol, queda detenido un tiempo y luego paulatinamente va retrocediendo a una velocidad que va incrementándose hasta que llega a los Disculpa, 180 Albert. grados. Hay que hacer ¿Mm? una diferencia antes de continuar entre lo que son las retrogradaciones de planetas inferiores y planetas superiores, ¿correcto? Porque si no me equivoco, está describiendo lo que son las Planetas retrogradaciones de superiores. los planetas superiores. Antes de brincar Sí, ahí, hay que primero pues explicar desde un punto de vista astronómico los tres movimientos que los planetas suelen tener, que obviamente son directo, estacionario y retrógrado, ¿correcto? efectivamente. Sí, sí. Y además esos movimientos son variables en todas sus fases. Quiere decirse que cuando nosotros encontramos un planeta en su primera fase, lo vemos ganando velocidad. Cuando alcanza su posición superior, lo que se denomina posición superior, que es la primera cuadratura, pues el planeta se encuentra en su clímax, el clímax de su velocidad que viene sosteniendo desde el momento en el que trazó un sextil. Y luego, paulatinamente, el planeta va ralentizándose hasta que llega a la primera estación, que es a los 120 grados. A los 120 grados el planeta se para y luego, bueno, es variable. O sea, por ejemplo, Marte es 135, 140 grados, ¿no? Pero en general, cuando estamos hablando de planetas superiores, sobre el sextil superior, el planeta empieza a retrogradar. Y luego, paulatinamente, en esa retrogradación va cada vez a mayor velocidad. Estabas comentando la posición de Saturno, pues bueno, pues la posición de Saturno en estos momentos es la retrogradación a su mayor velocidad. Pues Saturno se encuentra prácticamente opuesto al Sol. El Sol en estos momentos se encuentra en su fase de cáncer y Saturno se encuentra en oposición. Hay un axioma fundamental. Un planeta retrógrado es por definición un planeta que se opone al Sol. ¿Mm? Y eso se da tanto en los superiores como en los inferiores. Claro. La diferencia que hay entre los superiores y los inferiores es que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Tierra, que es el tercer planeta, en la secuencia heliocéntrica, en su distancia, en su distancia al Sol, pues vemos que los planetas inferiores, los planetas internos, de acuerdo, no se separan del Sol más de aproximadamente unos 50 grados, ¿no? Mientras que los planetas superiores pues llegan a poder oponerse al Sol, al igual que hace también la Luna, ¿no? Entonces, el ciclo superior pues, nos indica la condición de los planetas que se puede establecer hasta el grado en el cual pues, se oponen. O sea, los planetas superiores pueden oponerse al Sol. Los planetas inferiores no pueden oponerse al Sol. Y en cambio tienen dos momentos que son análogos de acuerdo a la condición del planeta superior cuando se encuentra en conjunción o del planeta superior cuando se encuentra en oposición, que es cuando tienen su conjunción inferior o su conjunción superior, donde la conjunción inferior, que es el inicio de su ciclo, por ejemplo de Mercurio, por ejemplo de Venus, es cuando se encuentran en una condición análoga a la condición de un planeta superior que se encuentra en oposición. Entonces, por definición, un planeta que se encuentra retrógrado es un planeta que se encuentra en oposición al Sol o en trance de ponerse en oposición al Sol, y un planeta que se encuentra rápido, que es la condición opuesta, ¿de acuerdo? Es un planeta que se encuentra 60 grados a la izquierda o 60 grados a la derecha, occidental o oriental al Sol, que es lo que nosotros le llamamos el perigeo, ¿no? El perigeo, que es el momento en el que el planeta se encuentra más lejos de la Tierra. Mientras que Apogeo. la condición retrógrado es el apogeo y es el momento en el que el planeta se encuentra más cerca de la Tierra. Entonces, todas las analogías que establezcamos respecto de lo que son los planetas retrógrados y cómo actúan y cómo se manifiestan, pues los estableceremos a partir de esa condición. O sea, a partir de la condición de que cuando un planeta se encuentra retrógrado se encuentra más cerca de la Tierra y que cuando un planeta se encuentra rápido y directo, se encuentra en su posición más, en su posición más alejada de la Tierra. Albert, para que las personas que no sepan, ¿podría explicar qué son los planetas interiores y qué son los planetas superiores en términos de los nombres de los planetas? Sí, los planetas inferiores son, bueno, planetas inferiores, podríamos llamarlos planetas interiores, sería más correcto denominarlos así, aunque la tradición algunas veces se denomina a través de ese nombre, son Mercurio y Venus. Mercurio tiene una máxima elongación de aproximadamente unos 28 grados y tiene un ciclo de 20 años.
mientras que Venus tiene un ciclo de 8 años, ¿de acuerdo? Y su máximo y su periodo máximo de elongación se produce a los 49 grados. Significa que nunca está más lejos de 49 grados. Hay que decir que Venus, a lo largo de ese proceso, en un ciclo interno de 5 años, establece todas las posibles elongaciones máximas desde 44 hasta 49 grados. Todo eso está perfectamente ya conocido por los astrólogos antiguos desde Hiparco desde Aristarco y desde luego, evidentemente, Ptolomeo, en su hipótesis de los planetas General Magesto, describe esas condiciones con una precisión que es encomiable. Entonces, otro factor que hay que tener en cuenta es que el conocimiento de esos ciclos es un conocimiento más preciso que el conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad, en lo que representan sus efectos en cuanto a lo que son los ciclos amplios de los planetas a través del sistema tolemaico, que es un sistema que describe la mecánica celeste de una manera singular, ¿no? La mejor manera de entender los ciclos de retrogradación y de dirección de los planetas es a través del sistema geocéntrico, y no por ningún motivo en especial, no porque seamos una antiguaya, o porque sea una antiguaya, sino porque la posición terrestre, es la que nosotros ocupamos, alcanza una descripción de los movimientos de los planetas visualmente considerablemente más precisa que la heliocéntrica, que para poder dar esos niveles de precisión en cuanto a la predicción, necesitan de cálculos que son muy complejos y que dependen de condiciones que son ajenas a las del observador directamente. O sea, dependen, por ejemplo, del uso de un instrumental, ¿de acuerdo? Que es un instrumental hasta cierto punto ajeno, ¿de acuerdo? A la contemplación a ojo desnudo del cielo. ¿Y los planetas exteriores o superiores, volviendo a la pregunta inicial que le hice? Serían Marte, Júpiter y Saturno. Claro. Donde hay que tener en cuenta que Marte y Venus se encuentran a la derecha, o sea, se encuentran en el orbe de las siete esferas, ¿de acuerdo? Se encuentra a la derecha e izquierda del Sol. O sea, la condición interior es para Venus y la condición exterior es para Marte. Y luego tenemos los dos planetas, los dos grandes cronocratores, que son Júpiter y Saturno. Suele emplearse Marte como descriptor, como factor descriptor. Abu Mazar, por ejemplo, Al-Bisir, Al-Kindi y otros describen pues, el movimiento de los planetas con ligeras variaciones sobre el patrón tolemaico, aunque hacen importantes precisiones que van a ser trascendentales en la historia del desarrollo de la astronomía, porque en realidad ellos corrigen muchos errores que están en la descripción de Ptolomeo acerca del movimiento de los planetas, ¿no? Entonces, sí, que es algo que a muchas veces los estudiantes de astrología se les olvida, la importancia del geocentrismo dentro de lo que es la astrología, ya que por primera vez en la historia, si no me equivoco, dentro de lo que es nuestra sociedad moderna, cuando empezamos a hablar de los planetas y estudiar los planetas cuando somos bien pequeños, no pensamos de los planetas como si fueran estrellas, sino pensamos más como los planetas como si fueran imágenes astronómicas, Saturno con los anillos, Júpiter con el punto rojo, que es algo bastante anómalo dentro de lo que es la pedagogía astronómica planetaria humana en términos del desarrollo, ¿verdad? Y de ese mismo modo empezamos a ver el centro de todo como si fuera el Sol, el heliocentrismo. Y cuando empezamos a adentrarnos dentro de lo que es la astrología, específicamente la astrología tradicional, tenemos que desaprender lo aprendido, aceptando y a la misma vez, pues, no necesariamente aceptando, ese es el verbo correcto, sino acaparando la cosmovisión tradicional del geocentrismo para realmente encajar con lo que es la astrología, ¿verdad? Entender lo que es el ascendente, entender lo que son los planetas. Y desde ese punto geocentrista es que empezamos a entender lo que es la retrogradación como un efecto hasta cierto punto visual, como una ilusión óptica en términos de cómo vemos que un planeta va hacia atrás, cuando realmente el planeta no se mueve hacia atrás. Realmente somos nosotros, desde el punto del observador, que ocurre esta ilusión óptica donde un planeta va hacia atrás, tal y como cuando estamos en un automóvil, en una carretera y los dos automóviles van hacia adelante, pero uno va más rápido que el otro y como consecuencia pues parece que va hacia atrás. Y recuerdo muy bien en uno de los videos que hicimos para YouTube anteriormente que usted hablaba de los ciclos helíacos, que básicamente usted acaba de describir aquí
en términos de lo que son las retrogradaciones, tanto para los planetas inferiores que tienen unas reglas en específico y los planetas exteriores o superiores que tienen otras reglas en específico. Y lo que usted mencionaba es que uno puede hacer astrología únicamente con los ciclos helíacos, obviando hasta cierto punto lo que son los signos, las casas, que aunque no necesariamente son cosas que no son importantes, el hecho es que podemos hacer astrología con la relación de los planetas a la luminaria. Y de la misma manera podríamos hacer más astrología con la luna por sí sola, en términos de sus fases y sus conjunciones y así por el estilo. Pero aquí tenemos que tener en mente que los ciclos de retrogradación están intrínsecamente ligados a lo que son los ciclos helíacos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, totalmente. Hay una cosa que me gustaría un poco desmitificar, ¿no? Porque es un mito en realidad. O sea, la idea de que cuando nosotros estamos observando el cielo desde el punto de vista terrestre, lo que estamos viendo cuando vemos los planetas retrógrados es una ilusión óptica. No Ya, es una ilusión óptica. O sea, realmente los planetas se están retrogradando. ya, ¿Por qué los vemos retrógrados? Los vemos retrógrados por una razón muy simple, pues es por el hecho de que se están acercando a nosotros. correcto, Y eso es lo que decían los antiguos. O sea, los antiguos no decían que el planeta retrogradara, sino que decían claramente que el planeta se acercaba. correcto. Y cuando el planeta se encuentra en su perigeo, pues es un planeta que se encuentra alejado de la Tierra, moviéndose a mucha velocidad. Y se mueve a tanta velocidad porque nosotros nos estamos moviendo en la dirección contraria, desde un punto de vista heliocéntrico, y el planeta está pasando por delante de nuestra mirada, ¿de acuerdo? Justamente por detrás del Sol, desde un punto de vista heliocéntrico. Quiere decirse que la visión antigua no era una visión para nada geocéntrica. Es geocéntrica desde el momento en el que define las posiciones de los planetas en relación al lugar desde donde están siendo observados. Claro, Entonces existe la idea, por ejemplo, de que la astronomía ha dejado de ser geocéntrica, lo cual es hasta cierto punto de una inexactitud. Yo recuerdo un diálogo que tengo con Alberto Rojo, que es un físico de la Universidad de Oklahoma, no, la Universidad de Oakland, en donde hablábamos precisamente de estas cuestiones, tratando de invalidar la posición de la astrología antigua. Iba a decir la astronomía porque era una posición astronómica. Entonces yo le decía, si usted quiere hacerse capitán de barco, quiere usted aprobar las materias, para conseguirlo tendrá, tendrá que estudiar, tendrá que estudiar la astronomía visual de acuerdo a Tolemaica y una astronomía geocéntrica. Si no, usted no podría orientarse en el mar a través de una astronomía heliocéntrica. Eso yo se lo demuestro cuando quiera. Usted va, por ejemplo, a la Dirección General de la Marina en España y quiere usted sacarse el carnet de capitán de barco, necesita usted tener un conocimiento de esos movimientos y necesita usted conocer estas técnicas y ser capaces de llevarla a término. O sea, no es cierto, de acuerdo, que los postulados geocéntricos estén fuera del marco de lo que es la astronomía actual. Es simplemente que tenemos otro nivel de la astronomía, que es la astronomía heliocéntrica, y de la misma manera, Aristarco de Samos se sabía que el Sol era el centro. Y además lo advierte Ptolomeo, el principio de hipótesis de los planetas, que cuando se nos hace una objeción acerca de nuestra visión del cosmos, en general se hace desde la ignorancia, desde no haber leído a nuestros maestros y a nuestros próceres, los que nos han servido en material y conocimiento que nosotros utilizamos para desarrollar nuestro oficio, ¿no? Porque claro, nosotros no tenemos un oficio, nosotros no tenemos una profesión, nosotros tenemos un oficio. claro, claro. O sea que desde un punto de vista pues astronómico, la retrogradación básicamente alude a la idea de que un orbe, o bueno, ese no es el término correcto, sería un planeta más que nada, un cuerpo pues un cuerpo astronómico allá afuera, un planeta. Tenemos que tener en mente Efectivamente. tenemos que tener en mente que planetas etimológicamente es errante, viene de la palabra del griego planetes, que es errante, pero tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, astronómicamente la definición de planeta es algo que es muy debatible en términos de qué es un planeta astronómicamente hablando, pero el punto es que desde el punto de vista astronómico, astrológico, podríamos concluir que un planeta retrógrado
es un planeta que se encuentra en su máximo perigeo en relación a la Tierra, ¿correcto? Sí, exactamente, el perigeo. Correcto. Es porque eso es algo que yo he hablado con amigos míos. Usualmente en español utilizamos mucho la expresión en su máximo apogeo, pero nunca utilizamos en su mínimo perigeo, que es básicamente lo mismo. Pero Sí, es un trabalengua hasta cierto punto, pero es un dicho cómico. Pero vemos que en su máximo perigeo, lo que representa es que el planeta está más cerca de la Tierra. Y esto lo vamos a ver dentro de lo que es la descripción de la retrogradación dentro de la astrología védica, que hace eco de lo que usted estaba mencionando, que en los textos clásicos helenísticos hablan de que la retrogradación es cuando el planeta está más cerca de la Tierra. O sea, y como consecuencia, aunque como usted mencionó, no es una ilusión óptica, el planeta parece estar echando para atrás desde el punto de vista del observador, pero realmente es que se está acercando más hacia nosotros, ¿correcto? se ve más luminoso y más grande en el cielo Claro, cuando se encuentra en su perigeo, efectivamente. claro. Albert, Para entender lo que representa el perigeo, hay ciertas palabras que lo hacen conciso, ¿vale? O sea, un planeta en su perigeo es un planeta obtuso, mientras que un planeta que se encuentra en su apogeo es un planeta agudo. agudo. Y es como si nosotros estuviéramos comparando dos boxeadores, ¿no? O sea, uno es un peso pesado, que se mueve muy lento y golpea muy duro, y otro es un peso ligero, que se mueve muy deprisa y golpea menos fuerte, ¿no? Pero golpea Excelente con menos. analogía, me encanta. Entonces, es la diferencia que hay, por ejemplo, entre Pernell Whitaker, ¿de acuerdo? Y Mike Tyson, por un ejemplo. O sea, Mike Tyson, a pesar de que Mike Tyson se movía muy rápido, o sea, realmente un boxeador muy rápido, a lo mejor tendríamos que elegir otro boxeador, ¿no? Y existe una vieja analogía entre el murmilo, que era el gladiador imponente, grande, grasiento, muy pesado, y el reticularium, ¿no? Que era el que manejaba la red y el tridente, ¿no? O sea, teníamos la posición del reticularium, que era normalmente un efebo, una persona delgada, una persona rápida, ¿vale? Y el murmilo, que era un hombre pesado, que normalmente llevaba un escudo muy pesado y llevaba armas pesadas, y por lo tanto tenía poca movilidad. Un planeta retrógrado es así. Un planeta retrógrado es como una persona con mucho cuerpo y poco entendimiento, pocas luces, ¿de acuerdo? Muy vigoroso físicamente, pero muy torpe mentalmente, ¿de acuerdo? Mientras que el planeta directo, el Directo. planeta en su apogeo, es una persona con un cuerpo escuálido, una persona con un cuerpo ligero, una persona, no sé, los que hacéis gimnasia en el gimnasio, un ectomorfo, ¿no? O sea, alguien que tiene pues, mucha Que, velocidad y sobre correcto. todo es agudo, mentalmente es agudo. Sus cualidades espirituales son cualidades espirituales agudizadas. Mientras que, por decirlo de alguna manera, el planeta retrógrado está mucho más cerca de la materia y el planeta directo se encuentra mucho más cerca del éter, ¿no? O sea, se encuentra mucho más cerca de Dios, mientras que se encuentra mucho más cerca de lo terrenal, el planeta retrógrado. Claro, digamos que la analogía la podemos poner en el sentido de que el efebo, el que maneja las redes, como usted mencionó, es uno que entrena para artes marciales mixtas, mientras que, ¿cómo era el término del gladiador gordo? Murmilo, el El murmilo. murmilo es alguien que meramente hace pesas y no hace nada de cardiovascular. Hmm. Que podemos ahí ya aludir a cierta opinión dentro de lo que sería el mejor entrenamiento físico, que en mi opinión sería más el entrenamiento de ejercicios de peso para artes marciales mixtas. Bueno, Disculpe, adelante. empleé el término de cebo, quizás no fuera más adecuado, Bueno, porque efebo en quizás el más sentido de que es alguien el, joven, el, de que es el, alguien el juvenil, claro. kouros, el kouros. O sea, si has visto, por ejemplo, la película Troya, pues se correspondería con la famosa escena, ¿no? En la que Aquiles pues derrota al, Claro, al, al campeón. O, por súbitamente ejemplo, con un, claro, con un solo ataque. David con Goliat. O Claro, sea, tenemos excelente el. también. ¿Mm? Y en realidad eso está lleno, pues si tú te fijas cómo derrota a David, o sea, cómo derrota a David a Goliat, pues lo hace con una onda, que es una piedra que se mueve alrededor de uno. Wow. O sea, es que la analogía entre Mercurio y Saturno revela un asterismo entre Mercurio y Saturno.
¿Mm? Wow. Entonces, es de las muchas connotaciones asombrosamente cercanas a la comprensión astronómica de los asterismos dentro de lo que es la tradición, ¿no? Claro. Lo que es la tradición de las Sagradas Escrituras. No, y definitivamente la Biblia tiene muchas analogías y muchas cosas astrológicas, pero eso es un tema para otro momento. Antes de continuar a lo que sería la retrogradación dentro de significantes astrológicos, creo que es importante aludir a la idea de que la retrogradación se puede dividir en 5 partes. Corrígeme si estoy mal. Primero está el planeta cuando está directo, ¿verdad? Y llega un momento cuando el planeta, que sería, digamos, la fase normal, ¿verdad? Pero luego vemos que el planeta logra una posición donde está directo estacionario, ¿correcto? Esa sería pues segunda posición. Luego vemos que el planeta cambia hasta cierto punto a estacionario puro y luego pasa a estacionario retrógrado, que sería pues la tercera posición. Dije 5, creo que van a ser 6. Luego pasa a retrógrado puro y luego pasa a retrógrado estacionario y luego estacionario puro y luego a directo, ¿correcto? Sí, es una posible división, aunque, bueno, Abu Masar, por ejemplo, Correcto. lo expresa de otra manera. Pero, en fin, hay que tener en cuenta que cuando nosotros comprendemos el ciclo sinódico, hay varios puntos que son importantes. Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, estábamos comentando antes, que hicimos en nuestros anteriores vídeos, pues menciona que se podría hacer astrología solamente teniendo en cuenta ciclos sinódicos, ¿no? Entonces yo siempre suelo recordar una carta que me parece muy, muy llamativa. Es la carta de Hitler, ¿no? O sea, la carta de Hitler no es la carta de un individuo que fuera llamado Robert Zoller, por ejemplo, en su libro habla de los significantes de fama de fama y de gloria, ¿no? Y él indica que la carta de Hitler no es una carta que tenga significaciones de... Y da una explicación que resulta hasta cierto punto muy, muy, muy traída por los pelos, diciendo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues que Hitler pues, se encontró en un momento en el cual sus condiciones de absoluta mediocridad pues, se veían favorecidas, ¿de acuerdo? Porque en Alemania, bueno, en fin, daba una especie de justificación por el Zeitgeist, ¿no? Por el espíritu del tiempo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una interpretación de la carta desde el punto de vista helenístico, tomando como punto de referencia el ciclo sinódico de los planetas, nos encontramos una carta singularísima, en el sentido de que es la única carta que yo he visto, la única carta que yo he visto, en que todos los planetas se encuentran en fase. Esto es, todos los planetas se encuentran cambiando su ciclo sinódico. Tenemos por un lado a Mercurio, ¿de acuerdo? Que se encuentra en su primera fase, se encuentra combusto yendo a bajo rayos. Es el planeta hasta cierto punto oriental, en un signo masculino, en un ángulo, es el planeta que más lejos está de su fase. Pero a partir de ese tenemos a Júpiter, que se encuentra estacionario para ponerse retrógrado. Se encuentra exactamente a 120 grados. Tenemos a Saturno que se encuentra estacionario para ponerse directo. Tenemos a la Luna, ¿de acuerdo? Que se encuentra a 120 grados, a 120 grados del Sol menguante. Quiere decirse, por lo tanto, que está en otra de sus fases importantes. Y luego tenemos a Venus que se encuentra retrógrada entrando bajo los rayos del Sol, en una conjunción a Marte que se encuentra en detrimento occidental, entrando también bajo rayos. O sea, tenemos todos los planetas en fase. Ese es el indicador clave para entender una carta desde el punto de vista interpretado por los ciclos sinódicos, una carta con máxima exposición pública. Máxima exposición pública. Veo. Máxime teniendo en cuenta la condición tanto de Saturno tanto de Saturno como de Júpiter, que se encuentran exactamente haciendo un triángulo, un gran triángulo con el Sol, y el Sol apostado en un ángulo. Veo. También se encuentra en un ángulo, porque se encuentra en un ángulo Saturno, porque el medio cielo se encuentra orientado hacia la izquierda, se encuentra orientado hacia la casa 11 en la carta de Hitler, con lo cual tenemos a Saturno que está en conjunción con el medio cielo. Veo. Entonces, ahí tenemos todo eso que tú estás indicando. ¿Sí? En la primera fase, según Abu Masar, tenemos el planeta está en el corazón del Sol,
Si describimos la condición de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, en el corazón del Sol hasta 7,5 grados se encuentra combusto, hasta 15 grados se encuentra bajo rayos, desde los 15 grados hasta los 60 grados adquiere velocidad, eso quiere decir que se encuentra rápido, se encuentra en su condición de máxima vitalidad. Luego tenemos desde los 60 grados hasta los 90 grados que sostiene la velocidad, quiere decirse hasta que llega a posición de desafío respecto al Sol, que es la posición superior que nosotros conocemos, el Catu Perello, como decían los antiguos en la astrología helenística, es cuando un planeta adquiere un retorno de Oriforias, se encuentra respecto de un planeta que se encuentra en condición inferior también en domicilio, y luego paulatinamente desde la cuadratura superior, paulatinamente hasta que se encuentra a 120 grados, hasta que se encuentra en la condición estacionaria, va lentificándose, va ralentizándose paulatinamente, continuando directo. Entonces, en los 120 grados se detiene, a partir de 120 grados va paulatinamente retrogradando. Y tiene un proceso en la desconexión, o sea, en lo que se correspondería con signos adversos, ¿vale? Va ganando velocidad, pero hacia atrás. Y luego, cuando se encuentra sobre 180 grados, va a su máxima velocidad en retroceso. Y luego va ralentizando su velocidad en retroceso hasta que llega a los 270 grados, que es el trígono inferior, en donde se pone directo, otra vez. Y entonces el planeta ya no experimenta más que un movimiento muy suave, cada vez de mayor velocidad, que se va a ir incrementando hasta que el planeta sobrepase al Sol y se encuentre cerca de 15 grados a la hora de salir. Quiere decirse que va a hacer un largo movimiento paulatino de ir cobrando velocidad, más velocidad. ¿De acuerdo? Más velocidad. Hay que entender, por lo tanto, que cuando nosotros queremos significar lo que representa un sextil, el sextil se deduce en sus características de la relación que mantienen los planetas superiores respecto al Sol en su movimiento sinódico. No tienen que ver porque en esos tiempos no estaba establecido el principio de las cualidades elementales. La descripción de los aspectos se establecía a partir de la velocidad del planeta. A partir de la velocidad del planeta. Las características, por ejemplo, de un sextil, por ejemplo, yo en mi carta tengo a Júpiter en sextil con el Sol. Significa, por ejemplo, yendo a un sextil con el Sol, significa, por lo tanto, que Júpiter se encuentra en su máxima rapidez, se encuentra en una fase juvenil. No es lo mismo tener a Júpiter en esa fase, con extremado vigor, que tenerlo en trígono con el Sol, en donde lo tenemos detenido, o en donde lo tenemos en adverso. Tener, por ejemplo, un benéfico adverso, pues es una condición como diría Brennan, de maltrato, a cierto punto, ¿no? Maltrato, Y claro. luego, paulatinamente el movimiento hasta que se encuentra retrógrado, ¿no? Entonces ellos interpretaban los aspectos a partir de eso, con lo cual ellos no tenían sextil, cuadratura, Trígono, trígono u oposición. oposición, y luego trígono otra vez, y no, ellos juzgaban la posición de los planetas en relación al Sol y establecían en relación al Sol, porque era la condición del Sol, la que de alguna manera les servía análogamente para establecer las relaciones de vigor de los planetas en sus respectivas posiciones, tanto respecto al Sol como respecto de los otros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la condición de secta es una condición fundamental en el ámbito de la astrología helenística, claro. La noción de secta en el medievo se pierde paulatinamente precisamente porque se olvidan las características de este tipo de astronomía visual. Cuando nosotros estamos hablando de un planeta retrógrado, estamos hablando de un planeta, ¿de acuerdo?, que hasta cierto punto va a vivir o se va a mover, ¿de acuerdo?, devolviendo su movimiento a una condición anterior. Entonces, ¿a través de qué se experimenta el bloqueo que representa un planeta retrógrado? Básicamente a través de la Luna. Básicamente a través de la influencia del planeta en el medio sustancial, en el orbe subluna. O sea, y en ese sentido los antiguos están haciendo claramente mención al hecho de que nosotros entendemos la influencia de los planetas no en relación a su movimiento supralunar, no en relación a su movimiento en el ámbito de lo etéreo, sino en el movimiento en el ámbito atmosférico, en el ámbito de los elementos, o sea, en el ámbito del orbe sublunar. De la Quiere esfera decirse sublunar, correcto. que si nos duele un planeta retrógrado, y cuando hablo de duelo, estoy hablando de una condición muy importante, porque la condición del planeta retrógrado es una condición de duelo. Cuando estamos hablando del duelo del planeta retrógrado, ¿vale?, estamos hablando del efecto de su movimiento respecto al Sol sobre
en medio lunar, sobre la sustancia lunar. Ya. Esos son temas que vamos a dejar en el tintero porque primero tenemos que aclarar ciertos aspectos astronómicos porque, como yo siempre menciono, muchas personas quieren aprender astrología, pero no quieren aprender astronomía. Y es imperativo tener esa base astronómica clara para poder proceder a temas más sutiles de naturaleza astronómica, de astrológica, disculpen. Y quiero compartir esta imagen para las personas que están viendo el video en YouTube. Ahora mismo, para las personas que estén escuchando el podcast, estoy compartiendo una imagen del libro de Demetra George, donde básicamente tenemos una gráfica en relación a lo que Albert acaba de explicar en términos de los ciclos helíacos o sinódicos, en términos de cómo los planetas inferiores o interiores se manifiestan en relación a su posición, en relación al Sol, y subsiguientemente tenemos también la imagen de cómo se va a manifestar la retrogradación con los planetas superiores o exteriores. Primero tenemos aquí el caso de Mercurio y de Venus, que tienen unas fases muy particulares, ya que, como mencionamos, la elongación entre los planetas interiores y el Sol es mínima. Si no me equivoco, Mercurio son 28 grados y Venus son 48, o sea que siempre van a estar en más o menos en un espacio de 50 grados más o menos. Y vemos que a la misma vez tienen conjunciones superiores y conjunciones inferiores en relación a su posición al Sol. Y luego tenemos también el caso de los superiores, que es básicamente lo que acaba de decir Albert, de cómo el planeta se vuelve retrógrado cuando está bien cerca al Sol, se vuelve directo, directo, directo hasta el primer trino, que empieza a parar, luego va retrógrado hasta el segundo trino, donde se estaciona y luego va directo para repetir esa misma retrogradación una vez se acerca al Sol. Y también hay un periodo que se nos olvidó mencionar, que es cuando el planeta superior o exterior está a 180 grados del Sol, que desaparece en el horizonte, que tiene un término que se me olvida. Si usted me puede... Acronictal. Correcto, correcto, que también es parte dentro de los ciclos y tiene un significante. Albert, ¿quiere decir algo en relación a estas gráficas antes de proceder a la próxima parte? Bueno, vamos a ver, si entendemos que la posición de oposición es lo que llamamos ciclo acrónico, como lo denomina Gramaglia, o como acronictae, como lo acronicté, ¿de acuerdo? Que es como lo llamaban los latinos. Es el momento en el que el Sol y el planeta correspondiente, o el Sol y la Luna, porque solemos entenderlo en analogía con la Luna, más bien, la condición de oposición que se corresponde con el plenilunio, ¿no? Es un momento en el cual, cuando el planeta se encuentra en el lado luminoso, el otro planeta necesariamente ha tenido que ingresar en la sombra. Quiere decirse que cuando nosotros encontramos dos planetas que se encuentran opuestos, o cuando encontramos al Sol opuesto a cualquier otro planeta, esos dos planetas no pueden ser vividos simultáneamente. O sea, tienen que ser vividos el uno en detrimento del otro. O sea, uno se encuentra en la oscuridad y otro se encuentra en la luz. No pueden estar en el mismo, no están en el mismo hemisferio. Es la única condición en la que están los planetas que de alguna manera no pueden compartir el mismo hemisferio en ningún momento de su movimiento. Es por eso que la condición de oposición es la condición más lesiva de todas. Correcto. Lo expresa muy bien Eduardo, lo recordarás del libro de Astrología Hermética, cuando él dice que desde el punto de vista de los babilonios, la oposición no era un aspecto maléfico. Claro, cuando Eduardo dice eso, por cierto, lo estuvimos hablando en la conversación que tenemos, una conversación que está publicada, por cierto, ¿vale? En YouTube, ¿de acuerdo? Lo estábamos comentando, ¿qué es lo que ocurre? O sea, lo que ocurre es que se produce un fenómeno de sincronización, que de ahí viene lo de acrónico, ¿no? O sea, cuando el Sol sale, el planeta se pone. Es un acto como sincrónico. Y por lo tanto revela hasta cierto punto una condición de sacrificio, ¿no? Es el acto sacrificial, por antonomasia. También hay que decir que es el acto de mayor lucidez respecto de lo que representa al otro, porque hasta cierto punto la oposición nos obliga a sacar lo que llevamos de nosotros mismos a través de la proyección de nuestros recelos o de nuestra oscuridad, ¿no? Es la relación que hay entre la luz y la sombra. Y esa condición es intrínsecamente significativa de lo que es la retrogradación. Porque la retrogradación
va en su mayor velocidad cuando se produce precisamente la fase acronital, o sea, la fase acrónica, que es que el sol sale y la luna se pone. Yo no sé si has visto La princesa prometida, pero es una película que me sirve muchísimo para explicar lo que representa una posición y por lo tanto lo que representa un planeta retrógrado. La princesa prometida, la princesa prometida tenemos un galán y una princesa, ¿no? Entonces tenemos un obispo que los quiere separar. Entonces sobre ello recae una maldición porque Tom utiliza pues un sortilegio de una bruja que consigue que cuando es de día la princesa sea un halcón y cuando es de noche el galán, o sea, el capitán de la guardia, sea un lobo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que pasa con los planetas en oposición. Planetas en oposición son planetas, pues tienen cualidades, tienen la misma cualidad primaria, activa. Quiere decir, son cálidos, son fríos ambos. Y tienen diferente cualidad secundaria pasiva. Y por lo tanto, son análogos en cuanto a sus cualidades, en concreto, a un sextil. Quiere decirse que la condición de sextil y la condición de oposición desde un punto de vista físico, lo mismo, y son condiciones de extraordinaria compatibilidad, donde se produce una transformación. Ahora bien, tenemos una diferencia de modalidad. En el sextil siempre se da entre signos de diferentes modalidades. Perspicacia, pues no sé, Aries Géminis o Aries Acuario, ¿de acuerdo? Sin embargo, la diferencia de Aries, o sea, el diámetro de Aries se produce con Libra. ¿Y qué es lo que ocurre bajo esas condiciones? Lo que ocurre bajo esas condiciones es que cuando amanece el Sol en Libra, Saturno, si es el que está retrógrado, entra en la parte oscura. Si yo quiero ser el Sol, la parte que tiene que ver con los límites, pues se hunde en lo profundo de mi inconsciente. Y cuando yo trato de imponer mis límites, la parte luminosa de mi naturaleza se encierra o se oculta. Con lo cual, si yo quiero ejercer esos límites, necesariamente tengo que proyectar, entre comillas, lo que el Sol representa. Y viene alguien a representar el Sol para mí. Entonces, es la imposibilidad de vivir simultáneamente lo que Claro, representan los dos planetas que se oponen, lo que genera el bloqueo. ya. Y eso se corresponde claramente con lo que se describe en la fase ilíaca, en la fase iliacal. Albert, antes que prosigamos, ¿hay algo más que queramos mencionar en relación a la retrogradación como fenómeno astronómico? Hombre, hay otro aspecto muy importante que tiene que ver y de cariz simbólico que tiene que ver con la parte astronómica. Quiere decirse que un planeta cuando se encuentra en retrogradación es un planeta que no acepta su destino. Y hasta cierto punto vive prendido de la memoria, quiere recorrer los mismos pasos. Entonces, estoy pensando precisamente en la charla que manteníamos, hoy se me ocurrió un post, ¿no? En el que decía, cuando tú abandonas a una persona, nunca volverás a encontrar el lugar donde la dejaste, ¿no? El planeta retrógrado cree que aquello que abandonó va a encontrarse en el mismo sitio cuando vuelva. Y eso es una cosa que observamos en el cielo. O sea, el movimiento del planeta es como si el planeta quisiera volver hacia atrás, pero no es un movimiento lineal. Nosotros deberíamos imaginárnoslo como un movimiento lineal. Pero es un movimiento en el cual se produce un valle, una decadencia. Con lo cual el planeta busca el mismo eje en el que abandonó esa posición. Y necesariamente tiene que pasar por debajo o necesariamente tiene que pasar por encima. No puede pasar por el mismo lugar. Y ahí es cuando vemos la relación que existe entre el evento no puedes volver por el mismo sitio por donde viniste. Esa es la clave. Y el planeta se resiste a eso. Es la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. O sea, hay sufrimiento porque hay transformación, hay cambio y un ciclo, pero hay dolor porque el planeta se aferra, se resiste al movimiento. Lo que Benes decía, los planetas retrógrados son planetas obstinados y rebeldes y obstinados. Ya. La condición de retrogradación es una condición análoga, de acuerdo a la condición del réprobo. ¿Puede explicar qué es el réprobo, por favor? Aquel que reprueba la voluntad de Dios. O sea, Ya. no acepta el destino, no acepta su destino. Un apóstata, un hereje.
Hasta cierto punto sí, pero más activo probablemente, porque reprobar implica no solamente que el hereje piensa de manera diferente o que el apóstata piensa de manera distinta, sino que además el réprobo trata de imponer su visión. Ya. O sea, es un hereje que aspira a ser, eh, ¿cómo lo diría? Que aspira a ser inquisidor. Ya, ja, peor todavía, un reaccionario. Sí, Aunque bueno, desde el término, claro, muchas de las cosas que se nos reprocha a nosotros como supuestamente tradicionalistas, porque en la charla que tuve con Pablo, yo despotriqué totalmente ese término. Yo no me considero tradicionalista. O sea, ¿por qué? Pues un tradicionalista es un moderno que quiere ser tradicional. ya. Mientras que un tradicional... Volviendo al tema de retrógrado, sin irnos en Sí, esa sí, sí. tangente, ya hemos hablado Hmm. respecto a lo que es la retrogradación desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista astronómico, y yo soy de los que pienso, y creo que usted también, de que los significantes astronómicos son claves para entender los significantes astrológicos, como a través de la astronomía, especialmente la astronomía visual, la astronomía geocéntrica, la astronomía clásica, a través de esas observaciones podemos ver los pequeños destellos de donde van a salir los vástagos que se van a convertir en los grandes árboles astrológicos que vemos dentro de lo que es la carta natal o cualquier tipo de astrología horoscópica, ya sea leccionaria o horaria o hasta mundana. El punto es que toda la magia y todo el arte astrológico sale de la ciencia astronómica hasta cierto punto, y no completamente, porque también hay que dejar la puerta a otras cosas como la providencia, la revelación divina y ese tipo de cosas que sí ocurre de vez en cuando. Pero vamos a empezar ahora a hablar respecto a las repercusiones astrológicas desde el punto de vista tradicional. Porque yo soy una persona que no tiene planetas retrógrados en su carta. Sí tengo planetas que están a punto de volverse retrógrados. Y la retrogradación para mí pues no es algo que me toca personalmente, pero es algo que uno tiene que tocar con los estudiantes. Y cuando nos acercamos al tema de la retrogradación desde el punto de vista astrológico tradicional, notamos de que hay muchas opiniones. Y vemos que hay opiniones dentro de lo que es Occidente, dentro de lo que es la India y subsiguientemente lo que va a ser la condición moderna astrológica. Albert, comencemos esta parte hablando, primero que nada, antes brevemente, por favor, brevemente, ¿cuál usted cree que es la raíz en términos de la confusión que hay entre los diferentes significantes que se le otorga a la retrogradación desde el punto de vista astrológico? En primer lugar, la necesaria interferencia entre el elemento religioso y mitológico y el elemento puramente descriptivo, visual, astronómico. Ya. Creo que el problema se da en el instante en el que a partir de las observaciones, las observaciones en el plano de lo humano, las observaciones en el plano de los eventos y las situaciones y las circunstancias, olvidamos lo que está ocurriendo realmente en el cielo. Ya. En realidad, si nosotros describimos pormenorizadamente lo que está pasando sin más, sin agregarle ningún tipo de dimensión de otra guisa, que tenga que ver con una dimensión mitológica, religiosa, filosófica, de esa naturaleza, yo creo que quedan perfectamente descritos. Y bajo esa circunstancia, tú comentabas, por ejemplo, las posiciones de la Iotisa respecto de los planetas retrógrados. Creo que en ese sentido el consenso es consenso unánime. O sea, realmente todos los planetas, todos los grandes astrólogos de todas las tradiciones respecto de lo que son, cuando toman en consideración lo que es estrictamente la condición astronómica del planeta, entienden lo que significa retrogrado. Claro, claro. Vemos hasta cierto punto lo que usted acaba de decir es como el arte astrológico se sale de las fronteras de la ciencia astronómica hasta cierto punto, de cómo el hombre pues extrapola y pues hasta cierto punto digamos hace conjeturas que no necesariamente van en línea con lo que astronómicamente se representa. Efectivamente, o sea, cuando el astrólogo deja de ser un traductor para convertirse en un intérprete. Cuando el hierofante deja de ser hierofante y se vuelve papa. Más bien, sí, es cuando de repente nosotros empezamos
a tomar no solamente el libro de Dios, sino empezamos a interpretar el libro de Dios y nos convertimos precisamente en el inquisidor, ¿no? El Claro. papel del inquisidor. Se da a muchos niveles, pero me vengo a referir que el problema, ¿de acuerdo? Es cuando tratamos de interpretar la voluntad de Dios. Que hasta cierto punto también ha tocado una analogía que ya describió anteriormente, que es la idea de cómo el planeta retrógrado es un inquisidor o se puede volver un inquisidor. Hasta cierto punto vemos ahí la diferencia entre lo que sería un planeta directo y retrógrado. Así que, Albert, vamos ya a ir repasando rápidamente cómo la astrología helenística ve a los planetas retrógrados, o por lo menos la astrología helenística y cómo luego se extrapola dentro de lo que es la astrología medieval musulmana. ¿Cómo ven a los planetas retrógrados desde un punto de vista astrológico? ¿Lo ven como algo positivo o lo ven como algo negativo? Existe la idea muy, muy extendida de que la visión es muy maniquea desde el punto de vista de la astrología helenística y la astrología árabe, y no es así. O sea, realmente el principal problema que tiene un planeta retrógrado dentro del sistema de la carta, primero hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los planetas superiores, los temas asociados a sus significantes naturales, por ejemplo, la generosidad vinculada a Júpiter, de acuerdo con la tacañería asociada a Saturno, de acuerdo a la violencia, la guerra y la destrucción asociadas a Marte, tienen que ver con sus ciclos celíacos y se explican a través de sus ciclos celíacos de manera muy, muy buena, ¿no? Por encima de todo, vemos que son planetas que se pueden poner en oposición, y el hecho de que se pongan en oposición explica mucho acerca de sus características. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista antiguo las condiciones no se reducen a bueno o malo. Pero el principal problema que tienen los planetas retrógrados, ya sea Mercurio, ya sea Venus, pero sobre todo los planetas superiores, es que no aceptan compromisos. Quiere decir que no aceptan el compromiso, lo que Benjamin Dykes, en el libro que tú me enseñaste antes, el libro sobre Sarah-Bishir, lo comenta en varias ocasiones. El libro fabuloso que es... Excelentísimo. Y cuando falta él un habla volumen, son dos. Cuando él habla de entregar la disposición. Los planetas retrógrados rechazan la disposición. Y es una condición de aflicción. O sea, por ejemplo, tú tienes la inmensa suerte en tu carta de que no tienes ningún planeta que no se comprometa a la acción que le impetre, o sea, que le exhorte cualquier planeta de rango inferior. Quiere decirse que todos tus planetas arrastran la disposición y por lo tanto se comprometen. Son planetas comprometidos. Si nosotros encontráramos una condición diferente, una condición en donde viéramos planetas retrógrados, veríamos, sobre todo si son los planetas superiores, veríamos una persona a la que el mundo no aprueba. ¿Por qué? Porque son los planetas sociales, y por lo tanto que se encuentran retrógrados los planetas sociales en una carta, Júpiter y Saturno por encima de todo, generan precisamente que el medio no acepte ningún compromiso con la persona. Entonces es una condición muy importante para entender a los retrógrados. Los retrógrados son planetas que no aceptan el compromiso de ningún planeta inferior. No puedes contar con la ayuda de la sociedad, no puedes contar con la ayuda de la violencia, no puedes contar con la ayuda incluso del entendimiento, de la facultad de raciocinio. Cuando usted está mencionando que no cuentan con los planetas inferiores, ¿usted se está refiriendo a Venus y Mercurio o se está refiriendo al regente del signo donde está el planeta retrógrado en cuestión? Pongamos por caso que nosotros veamos la perfección de un aspecto entre Marte y Saturno, ¿no? Entonces Marte pongamos una cuadratura con Saturno. Si Saturno se encontrara directo, Marte le entregaría su disposición a Saturno. Es decir, le pediría a Saturno que Saturno llevara adelante, se comprometiera con él. Entonces Saturno, en condiciones de directo, siempre acepta la disposición del planeta que le entrega la disposición, y él empuja esa disposición, se compromete con el planeta y saca adelante sus asuntos. Se está refiriendo cuando Marte está en signos de Saturno, ¿correcto? No, me estoy refiriendo Está cuando hablando de Marte se encuentra en aspectos cualquier signo. planetarios, ¿correcto? La aplicación de Marte con Saturno es de cualquier aplicación lugar. Puede ser desde un punto de vista para que las personas entiendan, Albert. ¿Estamos hablando de una aplicación en términos de aspecto o en términos de regencias? Estamos hablando de una aplicación en términos de visuales o corpóreos. Es decir, copiado. Visuales o corpóreos, o sea, por signo o por cuerpo. Yeah. Por signo o por cuerpo quiere decirse que si Marte se encuentra en el grado 2 de Virgo
y Saturno se encuentra en el grado 29, ¿de acuerdo? De Sagitario, hay Hay un una aspecto entre ellos, cuadratura de Marte aplicando a Saturno. de Marte aplicando a Saturno. Evidentemente, Marte va a esperar al momento en que alcance Saturno para entregarle su disposición y Saturno, si se encuentra directa, la acepta. Si no se encuentra directa, no la acepta, se la devuelve. Quiere decirse que eso experimentará un rechazo Marte por parte de Saturno. Y no es lo Excelente. mismo. No es lo mismo. Quiere decirse que los planetas retrógrados rechazan el compromiso. Y es O, una condición inherente al planeta. o sea que se podría decir que los planetas retrógrados cuando están recibiendo cuadraturas o posiciones están en aprietos, correcto, va a haber estrés y fricción en la carta, especialmente si estamos hablando de planetas que están fuera de secta o aspectos Es, de planetas maléficos podemos encontrar el o paradojo. en casas difíciles, disculpe, ajá. Podemos encontrar varios casos paradójicos. O sea, por ejemplo, pongamos por caso que Marte se encuentre en Capricornio, ¿de acuerdo? Y a un aspecto de cuadratura superior, ¿de acuerdo? Con Saturno en Aries. Encontramos un intercambio de signos, o sea, encontramos una recepción mutua. Entonces, hasta cierto punto se entienden genial, a pesar de que está en un aspecto en el cual las cualidades primarias son distintas y por lo tanto es un aspecto de cuadratura, es un aspecto de cuadrado y por lo tanto tiene sus dificultades. Pero esos dos planetas están íntimamente interesados el uno en el otro. ¿Por qué? Porque están en signos del otro. Ahora bien, Marte le va a entregar la disposición a Saturno y Saturno no lo va a recibir. Un Saturno retrógrado, estamos hablando, ¿correcto? Un Saturno retrógrado. Un Correcto. Saturno retrógrado en combustión no acepta la disposición, con lo cual, a pesar de que por signo se encuentran perfectamente dispuestos el uno hacia el otro, Saturno Claro. rechaza a Marte. O Y sea que eso, y eso aunque fuera un trígono o un sextil. O sea, también. eso incluso si nos encontráramos con una conjunción, veríamos dificultades en esa relación. O sea que podemos extrapolar de esta interpretación que usted está haciendo que primeramente un planeta retrógrado se vuelve rebelde, como usted había mencionado al principio, porque no acepta los aspectos o la regencia de otros planetas. O sea que es un planeta rebelde completamente. Sí, lo podemos ver en la analogía de un niño. Por ejemplo, imagínate que nosotros formamos una familia de 7 miembros, ¿no? Entonces tenemos un escalado de edades, ¿no? Tenemos desde la Luna, que es el más joven, hasta Saturno, que es el más viejo. Entonces, cuando se relacionan, hay una relación de respeto por edades. Quiere decirse, por ejemplo, que la Luna, ¿de acuerdo? Cuando hacen contacto con Marte, como Marte es más mayor, pues la Luna, que es más pequeña, ¿de acuerdo? Pues le pide ayuda a Marte. Entonces Marte empuja la disposición. Eso lo explica fenomenalmente Dykes en el libro que tú tienes ahí. Sin embargo, si Marte se encuentra retrógrado, rechaza a la Luna. La rechaza, no la acepta. Se encuentra combusto Marte, la rechaza, no la acepta, independientemente del tipo de aspecto que sea. Quiere decirse que la Luna va a tener que apañarse sus propios asuntos, no va a poder contar con la ayuda del personaje de la familia que debería sacar adelante sus asuntos. Y eso se da por el hecho de que Marte se encuentra retrógrado. Que se encuentra retrógrado implica que si la Luna va en dirección a Marte, que si la Luna va en la dirección correcta, Marte va en el sentido contrario. Chocan. Chocan, porque Marte no acepta su destino. Esa es la condición del retrógrado, no acepta su destino. Y muy interesante de que la Luna no se vuelve retrógrado y es el más pequeño de los planetas en términos, pues obviamente del orden caldeo. Que también, pues, no hemos tocado ese tema de por qué la Luna no va retrógrada por su posición astronómica en relación a la Tierra, que está muy cercana. Eh, ajá, adelante. En Salah-Visir, no, concretamente no es Salah-Visir, es Benezra, creo. Benezra, en su libro sobre las razones, dice que la Luna efectivamente se pone retrógrada. Lo que pasa es que como su deferente, es un deferente, no, perdón, como su orbe de la revolución casi coincide con el orbe, Claro, de con la el Tierra. orbe, con el orbe, con su orbe de la revolución, o sea, su orbe de la revolución coincide con su orbe de rotación. Entonces hay muy poca diferencia, con lo cual nosotros vemos a la Luna retrogradar, pero no la vemos ir hacia atrás, sino que la vemos más lenta. Y hay que tener en cuenta que cuando la Luna se encuentra en su periodo de máxima lentitud, recorre 11 grados en un día. 10 grados en un día.
y cuando se encuentra en su máxima Correcto. velocidad recorre 14 grados en un día. Y nosotros diremos, 10 y 14, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, primero una cosa muy importante. El Sol, cuando tiene menos horas de luz, que es en el cero de Capricornio, tiene 10 horas de luz y 14 horas de oscuridad. Mientras que Cuando está cuando en se encuentra, Cáncer es al revés. 14 de luz y 10 de oscuridad. efectivamente, Ya. quiere decirse que la relación que se da entre el clímax del Sol y el anticlímax del Sol, tiene que ver con la condición de retrogradación de la Luna. Están sincronizados, son ciclos que tienen un proceso de sincronía. Es muy interesante de que usted alude que desde el punto de vista helenístico y musulmán, la idea del retrógrado como rebelde. En la astrología védica no tenemos la palabra retrógrado en sánscrito, o sea, lo que tenemos es la idea del Chesta Bala. Chesta significa movimiento y Bala significa fuerza, es la fuerza de movimiento. Y forma parte de lo que es el Chat Bala o las 6 grandes fuerzas, que es un sistema de cuantificar el poderío de un planeta en una carta natal, donde no nos vamos a meter en la descripción de todo el sistema, pero la idea es que desde el punto de vista védico, que esto causa mucha confusión, la retrogradación o el Chesta Bala se considera más fuerte cuando el planeta está retrógrado, o es decir, el Chesta Bala es más fuerte cuando el planeta está más cerca a la Tierra, que es básicamente lo que acabamos de definir como la retrogradación desde el punto de vista astronómico, la idea de el máximo perigeo. Y cuando un planeta está en su máximo perigeo, tiene el mayor Chesta Bala posible. Y dentro de lo que es la astrología védica de la Yotisha, la idea es que ese planeta está muy seguro de sí mismo. Es un planeta muy con mucha confianza para afrontar las cosas de la vida. Que hasta cierto punto va paralelo a lo que usted está diciendo. Usted está diciendo de que es un rebelde y la astrología védica lo que está diciendo es que está lleno de confianza, que tiene mucha seguridad en lo que quiera afrontar en la vida. Eso no quiere decir de que esté bien, eso no quiere decir de que vaya a tener pues mucha armonía con los planetas que tiene a su disposición, sean los que sean. Pero vemos que desde el punto de vista védico, la idea de que un planeta está más cerca de la Tierra alude a la idea de confianza, alude a la idea de seguridad, que hasta cierto punto se puede llevar de la mano con la idea de lo que estamos hablando de este planeta rebelde, que se rehúsa a aceptar pues la aplicación de otros planetas que están ya sea por disposición o aspecto. ¿Qué piensa al respecto de esta idea? Yo creo que desde el punto de vista, yo creo que hay un choque, creo que hay un choque de paradigmas hasta cierto Sí, punto, sin que definitivo, haya sin duda una, alguna. Sí. creo que hay un choque de paradigmas sin necesidad de que haya un divorcio de interpretación. En el sentido, se percibe la posición del planeta como como la posición de alguien más rico en recursos. Mientras que evidentemente el planeta que se encuentra más lejos, pero fíjate que cuando estábamos hablando del murmilo y del reticularium, estábamos hablando del peso pesado y el peso ligero, ¿no? Hasta cierto punto estábamos describiendo condiciones pues que tienen interpretaciones muy diversas, ¿no? Porque es cierto, muchas veces nosotros decimos pues que las personas que tienen mucho vigor físico, nosotros mismos, cuando nos encontramos en nuestra juventud, estamos en nuestro pico de vigor, estamos en una época en la que nuestro cuerpo gobierna y nuestra mente pues muchas veces cae prisionera o está prisionera de nuestros impulsos y de nuestros deseos, ¿no? Y sin embargo, llega una edad, de acuerdo, en la que nuestro cuerpo tiene menos importancia, en el sentido de que le damos más importancia a elementos que tienen que ver con lo espiritual. Eso se correspondería con el apogeo hasta cierto punto de perigeo, llevándolo hasta cierto punto, ¿no? O sea, hasta cierto grado la analogía, ¿no? Ya. De todas maneras, en el ámbito de la astrología, yo en estos últimos tiempos, sobre todo a partir del libro de Brennan, o sea, al principio él habla mucho del Yavana Jataka como un texto védico, de acuerdo, como un texto védico helenístico en realidad, o sea, en su base, No, y prácticamente helenístico. hay personas que dicen que el Yavana Yataka es una traducción de un texto de Hermes Trismegisto. Que Yavaneshwar supuestamente es Hermes Trismegisto
y Sfudishvaya fue este señor que lo tradujo a lo que es el Yavanayataka, que como algunos de ustedes sabrán, que esto lo he discutido en mi canal anteriormente, es la idea de cómo a través del Yavanayataka, que se escribe entre el siglo, no está muy claro todavía, pero es entre el siglo 4 y 6 después de Cristo, probablemente un poquito antes. Hay gente que decía antes el 2 de Cristo con Pingri, pero eso ha cambiado con el tiempo. Pero digamos que entre el 2 y el 6, vamos a darle ese espacio de 400 años. Ese texto es el que trae al subcontinente hindú todo el conocimiento horoscópico helenístico, fusionándose con la astrología yotisha autóctona de la India, que no tiene casi nada de astrología horoscópica, tiene que ver más con la cuestión eleccionaria en relación a los ritos védicos. Pero disculpe, adelante, perdone que interrumpa. Es un texto delicioso. O sea, realmente Sí. lo estoy disfrutando mucho. Mientras estoy pues, analizando el texto de Brennan y traduciéndolo, pues además, mientras estoy leyendo secciones del Yavanayataka, he tenido suerte además de encontrarlo prácticamente entero en una buena traducción al inglés, muy moderna. He encontrado cosas muy valiosas a partir del autor de ese libro. Yo les recomiendo un libro de este autor que es Douglas Neely, ¿de acuerdo? Tiene un libro acerca de los planetas y los ciclos naturales, en donde, por cierto, los ciclos fisiológicos naturales, tiene un capítulo fabuloso acerca de la retrogradación. Ya. Y da una explicación realmente fascinante, asombrosa. Tenemos que dedicar alguno de nuestros podcasts, sin ningún lugar a dudas, al tema de las exaltaciones. Claro. Que bueno, si sigues el podcast de Chris Brennan con Benjamin Dykes, tuvo un podcast hace no Hace mucho poco, tiempo sí. sobre Los grados. sobre los grados sobre los grados de Exaltación. las exaltaciones. Correcto. Pero vamos, yo creo que la hipótesis ganadora, sin ninguna lugar a dudas, es la de Douglas Neely. Ya. Volviendo al Es tema de fascinante. retrogradación, Sí, sin tener que irnos por esa tangente para mantenernos en el tópico del podcast actual, hemos sí. hablado ya de que la retrogradación dentro de lo que es la perspectiva helenística alude a lo que es ser rebelde. Vemos que dentro de la yotisha tiene un componente de ser con mucha confianza, tal y como habíamos hablado dentro de la analogía, el gladiador gordo y grande, pues va a tener mucha más seguridad que el delgado y el pequeño, de la misma manera que Goliat tenía mucha confianza en vencer a David. ¿Hay algo más dentro de lo que es la cualidad retrógrada que queremos mencionar dentro de la interpretación tradicionalista helenística? En la condición de apego. El apego vinculado al planeta que se encuentra retrógrado. O sea, el apego frente a la capacidad de liberación que tiene un planeta cuando se encuentra directo, sobre todo cuando se encuentra en esa posición de tensión en la cual se encuentra retrógrado para ponerse directo. Es una de las condiciones más poderosas para un planeta. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la condición de Saturno en Aries, en Leo, en la carta de Hitler, que es un planeta que se encuentra detenido con mucha tensión, retenida, viene de retrógrado, se va a poner directo. Es cuando, por ejemplo, tiras de la cuerda de un arco, estás sosteniendo con tensión la flecha y de repente, ¡plas!, la sueltas y sale a toda velocidad. Ese punto es un punto que detrás de la liberación del apego y la entrega extática, la entrega al éxtasis, la apoteosis del planeta, ¿no?, que se corresponde con la segunda estación. Y también hay que tener en cuenta que las estaciones nos dicen mucho acerca de lo que es Claro. la retrogradación, de la misma manera que el punto A y el punto B nos dicen mucho del puente que los une. Claro. Porque no es lo mismo un retrógrado que está a punto de ponerse directo a un retrógrado que acaba de cambiar de directo a retrógrado. O sea, hay unas variaciones, y también dentro de lo que son los ciclos de los planetas inferiores o interiores, hay una diferencia entre lo que es, pues, la conjunción superior, inferior, si es una estrella de día o de noche, y en adición a eso, todas las cualidades adicionales de secta y ese tipo de cosas. Pero volviendo al tema de retrogradación, vemos que es rebelde, tiene confianza, tiene apego,
la idea de que es rebelde porque va hacia atrás, la idea de que es rebelde porque no acepta, la idea de que es confianzudo porque está muy cerca del planeta Tierra desde un punto de vista astronómico en términos del perigeo cercano a la Tierra. Y vemos el apego también en el sentido de un planeta que quiere volver hacia atrás, ¿verdad? Por el camino por donde vino, como usted mencionó, la idea de que quiere volver por donde vino, pero ese camino ya no existe o no va a ser el mismo. ¿Hay algo más en adición que queramos mencionar que sea imperativo? El hecho evidente de que el planeta que se encuentra retrógrado es un planeta que es la sombra del Sol. Claro. ¿Puede Y en ese abundar en sentido, relación a ello? como estábamos comentando antes, cuando nosotros estamos viendo a Saturno puesto al Sol, lo que estamos observando es que Saturno es la parte que el Sol no acepta de sí. O sea, en el sentido de que cuando el Sol emerge, Saturno se oculta, no pueden vivir en el mismo espacio. Y para la persona es un elemento escindido en su naturaleza. Ya. Por lo tanto, es algo que la persona tiende a proyectar. Además, hay un componente muy importante, la diferencia que hay, y tiene mucho que ver con el ciclo de retrogradación, la diferencia que hay entre una cuadratura y una posición respecto de qué elemento es qué elemento es con el que nosotros tendemos o el nativo tiende a identificarse. O sea, cuando nosotros estamos viendo una posición, el nativo tiende a identificarse con el planeta rápido. Si estamos viendo al Sol con Saturno, el individuo no se identifica con Saturno, aunque puede mostrarse saturnino. Y en ese sentido puede sentir envidia por alguien que tiene las cualidades que él no acepta en sí mismo. En una oposición y por lo tanto cuando el planeta se encuentra retrógrado, el planeta rápido es el planeta que carga con la determinación del individuo. Cuando estamos viendo una cuadratura ocurre justo lo contrario. Es el planeta lento el que absorbe la identificación de parte de la persona. Ya. Pero Entonces, ese ¿podría factor, abundar más en términos de qué quiere decir usted con la sombra del Sol, por favor? pues que si yo quiero, o sea, el Sol representa el espíritu y Claro. representa la vida, representa inteligencia. Entonces, hasta cierto punto representa inteligencia consciente, o sea, la manera en que nosotros brillamos y nos mostramos entre los demás. El planeta que se opone al Sol representa una cualidad del Sol que el Sol toma como combustible para brillar. Entonces, es una parte que se encuentra, por lo tanto, supeditada al Sol. Y por lo tanto funciona como la sombra, como una cosa que la persona no acepta y necesariamente proyecta. Ya, entiendo. Que también va, pues, paralelamente. A condición de réprobo. Correcto. Y vemos. ¿Por qué? Porque ante el Sol la sensación del individuo, cuando tú tienes un planeta opuesto al Sol, la sensación es de que la verdad está en ti. O sea, la verdad está en ti. Y tú la expresas y el medio no la acepta, pero se impone en medio. ¿Por qué? Nosotros encontramos que siempre se produce una oposición al Sol, se produce con un planeta más lento que él. Claro. O sea, necesariamente es con Marte, Júpiter, con Saturno. Eso mismo iba a Con lo cual yo mencionar soy el ahora. Sol, brillo y sin embargo me hacen bullying, ¿no? O sea, yo brillo en mi clase y despierto envidias. Entonces Marte, de acuerdo, que es alguien a quien yo no acepto, pero del que yo me nutro, es quien trata de yugular rápidamente a través de la violencia mi esplendor. O cuando estamos hablando de Júpiter, pues en el fondo yo me nutro de la confianza, pero en cierto modo me muestro abusivo. Y por lo tanto el otro, ¿de acuerdo? Despierta en mí una adhesión que siempre es excesiva y al final resulta que ese exceso de confianza va en detrimento de mi capacidad para brillar. La Ya. oposición del Sol con Júpiter. O cuando vemos la oposición con Saturno. La oposición de Saturno es la oposición más clara. Yo quiero brillar y el medio me censura. Me censura quiere decirse que yugula todos mis intentos y trata de encerrarme como la famosa lámpara en el Evangelio, ¿de acuerdo? Que hay que poner debajo del celemín. Correcto. La lámpara debajo de la mesa, ¿no? O sea, volviendo al tema inicial, la idea de la sombra del Sol aplica específicamente a la retrogradación en términos de oposición, que como consecuencia únicamente ocurre con los planetas superiores o exteriores, ¿correcto? Y ocurre también hasta cierto punto con la Luna, cuando la Luna se encuentra lenta y además se encuentra... Hay otro factor, o sea, por ejemplo, en la astrología contemporánea la gente habla de Príapo y de Lilith. Y bueno, Príapo y Lilith no es un invento de la astrología moderna. O sea, Lilith, ¿de acuerdo? Es el apogeo de la Correcto. Luna y Príapo es el perigeo de la Luna. Correcto. Con lo cual se correspondería el perigeo de la Luna a la condición retrógrada.
mientras que la condición de apogeo se correspondería con la característica de una luna que trata de hacer la suya, que trata de imponer sus propias reglas, que trata de imponer sus propias normas y que tiende a desvincularse de la obligación de mantener envuelta pues esta No preciosa sería al esfera, ¿no? revés, no sería al revés, sería el perigeo, ¿correcto? Me refiero al apogeo. El apogeo es un momento en el que se encuentra más lejos y eso es la condición de Lilith. Ya. Lilith es cuando la luna se encuentra más lejos. Que Mientras que sería Príago, análoga a cuando un planeta que no es la Luna está directo, ¿correcto? efectivamente. Correcto. Mientras Y que de en el hecho otro caso sería análogo a cuando un planeta que no es la Luna está retrógrado, ¿correcto? efectivamente. Efectivamente. Es que hay que anunciar estas cosas porque a veces el espectador no conoce las cosas y hay que explicarlas de una manera que el espectador Sí, pues sí, las entienda. sí, Le sí. quería mencionar, ya vemos la idea de la sombra, vemos la idea de la rebeldía, vemos la idea del apego, vemos la idea también de la confianza. Entremos ahora a la parte final en términos de que estas son las interpretaciones tradicionales, pero como hemos hablado en diferentes ocasiones, hay una diferencia muy grande entre lo que es la astrología tradicional y la astrología moderna. Y a mi entender, dentro de la astrología moderna, el tema de la retrogradación ha logrado una singularidad muy notoria por varias razones. A mi entender, dentro de lo que es a mi entender, por dos razones específicas que voy a mencionar aquí. Y con esto quiero pues traer este tema de lo que es la retrogradación dentro del contexto moderno y cómo ha traído mayor confusión. O sea, la idea de, número uno, cómo la astrología moderna es completamente subjetiva o en gran parte subjetiva, relativa, donde no hay nada bueno, donde no hay nada malo, o mejor dicho, donde no hay planetas maléficos, no hay planetas benéficos, no hay condiciones que deterioren al planeta, no hay condiciones donde enriquezcan al planeta. Todo es un proceso evolutivo, todo es un proceso de crecimiento, todo es un proceso de progreso dentro de un contexto bastante nebuloso con leyes que son casi inexistentes. Y en ese contexto subjetivo, inevitablemente, pues el hombre no es tan posmoderno como la modernidad quiere que sea, ¿verdad? E inevitablemente va a haber una necesidad de asociarle cosas buenas o cosas positivas a algo y cosas malas o cosas negativas a algo. Yo creo que una de las razones por la cual la retrogradación se ha vuelto tan notoria es debido a que la astrología moderna muchas veces utiliza la retrogradación como si fuera esa condición que aglomera todo lo negativo dentro de lo que es la astrología moderna. Y otra razón por la cual yo creo que la retrogradación también tiene cierta notoriedad dentro del contexto moderno, se refiere a que los planetas retrógrados pues ocurren cada cierto tiempo. Hay una periodicidad dentro de los ciclos sinódicos o heliacales que acabamos de describir y como consecuencia existe la idea de la periodicidad, de la regularidad y de cómo se puede utilizar un elemento astrológico periódicamente para explotarlo dentro de un sistema consumerista del negocio astrológico moderno, ¿verdad? Y eso en asociación a toda la negatividad pues, que se le da a los planetas retrógrados, especialmente en la famosa condición de Mercurio retrógrado, que ocurre por lo menos entre 3 y 4 veces al año. La idea de que cada cierto tiempo eso va a ocurrir, por ende cada cierto tiempo se puede explotar ese fenómeno astronómico con propósitos de negocios astrológicos y como consecuencia, como es algo negativo, se puede utilizar todo este efecto sensacionalista, amarillista, de espectáculo para, pues, para manipular a las personas que se dejan manipular fácilmente, porque recordemos, la astrología y esto puede ser controversial, pero la astrología nunca fue para las masas, la astrología era para un grupo pequeño de iniciados, de estudiosos, astrónomos, personas de escuelas de misterio, escuelas de iniciados, hombres específicamente más que nada. Y pues eso es algo que es inevitable dentro de nuestra condición moderna, que tergiversa y altera ciertas cosas del mundo tradicional dentro de un facsímil que consumimos hoy en día en el mundo moderno.
Y le quería traer esto a la mesa. ¿Qué usted piensa en relación a la condición de retrogradación en el contexto moderno y en relación a lo que acabo de decir, la idea de que se le aumenta a un nivel ridículo la condición negativa de la retrogradación y como consecuencia se utiliza dentro de lo que es el sistema de el negocio de la astrología moderna? Bueno, en primer lugar, siempre que hablamos de la dicotomía astrología moderna, astrología antigua, yo creo que la astrología moderna es la astrología que está revisitando, está adquiriendo conciencia de su identidad. Y eso quiere decir, por lo tanto, la astrología que se hace hoy en día, que se hace a través de los estudios de la astrología antigua, y hasta cierto punto es un proceso de liberación o de liberación de paradigmas. Hasta cierto punto la astrología tiene que ser una astrología liberadora a fuerzas que yacen ocultas dentro de su tradición, como lo es en todas las ciencias. O sea, la ciencia, por ejemplo, es potencialmente revolucionaria en el sentido en el que es capaz de liberar el conocimiento que yace potencialmente en su tradición, ¿no? Es un factor inercial importante. Ahora bien, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cierta astrología que se practica en la actualidad, los retrógrados somos tú y yo. Nosotros somos ejemplo claro de lo que es un planeta retrógrado. Con lo cual, hasta cierto punto, muchas veces nuestra reacción es la de decir, pues no serán tan malos si son como nosotros, ¿no? Es la dialéctica entre tú y yo, la dialéctica entre, por ejemplo, el moderno ve lo bueno más allá de las condiciones presentes y siempre ve un proceso de crecimiento, claro. Mientras tú ibas diciendo eso, me iba recordando, se me iban formando en la cabeza una serie de imágenes. Por ejemplo, crecimiento continuo en el cuerpo, que es un crecimiento continuo, un cáncer. Lo único en el cuerpo que tiene crecimiento continuo es el cáncer. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué estamos experimentando en el giro actual de la modernidad? Pues una tendencia que el crecimiento es exponencial e imparable y que cuando acabemos con la Tierra empezaremos con Marte y después con Júpiter y después colonizaremos el universo. No hay fronteras. Ese es el primer choque que hay respecto a la convicción de lo que representa un planeta retrógrado en la mentalidad del sistema antiguo. No es un proceso malo, pero es un proceso necesario. Es un proceso necesario de recapitulación. Es un proceso a través del cual el planeta adquiere, ¿de acuerdo?, la densidad de una promesa. La densidad de una promesa que está siempre en la recuperación de la esencia, de cualquier posición. Y desde el punto de vista moderno, pues la condición del planeta retrógrado es la condición del planeta que no acepta crecer, no acepta evolucionar. El síndrome de Peter Pan, ¿no? O sea, evidentemente, el síndrome de Peter Pan del astrólogo contemporáneo es perfecto para la condición retrógrada de ciertos planetas y por eso es Mercurio el principal damnificado. Porque Mercurio retrógrado es claramente es el síndrome de Peter Pan. Por la idea de los significantes de Mercurio asociados con la juventud, con la idea del efebo, que es algo que tocamos anteriormente, la idea de Mercurio como un aspecto camaleónico de algo que se está deviniendo, que se está convirtiendo en algo mayor, ¿correcto? Y porque lo peor que te puede pasar en estos momentos es quedarte sin conexión. Y lo de la función de Mercurio es conectar. Con lo cual, en estos momentos, que haya una caída en el WhatsApp y que no puedas interactuar con tu gente, te limita hasta tal punto que la sensación de retrogradación en cuanto a lo que representan las ventajas que nos aporta el sistema de comunicación contemporánea, ¿de acuerdo? Es algo cercano al apocalipsis, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es un factor que a nosotros como astrólogos no debería importarnos. Por encima de todo, porque hay un factor muy importante. O sea, nosotros no somos astrólogos tradicionalistas, nosotros somos astrólogos simplemente. Lo mismo que los modernos, aunque no lo sepan. El moderno pierde la condición de astrólogo en el momento en el que se reputa moderno. Esto es en el momento en el que no acepta estar en su periodo histórico. Porque yo, por ejemplo, me encuentro en mi periodo histórico porque no necesito reivindicarse moderno. Yo necesito reivindicarme moderno cuando no estoy integrado dentro del espíritu del tiempo al que pertenezco. Correcto, pero volviendo al tema de los planetas retrógrados, específicamente este fenómeno de Mercurio retrógrado, esto es algo bastante moderno porque en la antigüedad no vemos textos de que hablen
en términos de el fenómeno cultural popular que Mercurio retrógrado tiene hoy en día? Hay alguna mención, por ejemplo, pero ya es bastante tardía en el medievo cuando se dice que Mercurio retrógrado es una condición interdictiva, pero muy leve, ¿de acuerdo? Al juicio del astrólogo en cartas horarias. Claro, Cuando se dice que no es conveniente emitir juicios cuando Mercurio se encuentra retrógrado. claro. Y yo encuentro también que muchas personas caen víctimas de esta propaganda hasta cierto punto, porque muchas veces esto es de las primeras cosas que conocemos cuando nos introducimos al mundo de la astrología desde una perspectiva pues común, ¿verdad? Entramos por los horóscopos de los periódicos y después nos vamos adentrando y nos encontramos con estas situaciones que cada vez que Mercurio va retrógrado, tenemos un montón de videos en YouTube, en Instagram de personas, ¡ah, Mercurio retrógrado, Mercurio retrógrado! Pero la realidad es que esta idea crea mucha confusión en el estudiante porque empiezan a ver a los planetas retrógrados como unas cosas que son unos lastres gigantescos, que son unas fallas, que son unas obstrucciones titánicas con las cuales no se puede trabajar. O sea, ¿qué tiene que decir al respecto en relación a este fenómeno? ¿Es eso correcto? ¿Es eso incorrecto? ¿Qué podemos decir a las personas que aún no han salido de esa idea del Mercurio retrógrado o de cualquier, porque muchas veces la gente se le olvida que la locura llega a tal punto de que las personas no saben que los demás planetas van retrógrados, a excepción de las luminarias, obviamente. La locura va a tal punto de que las personas a veces ni siquiera entienden que es un fenómeno astronómico. Que no entienden qué significa la retrogradación dentro de todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Qué tiene que decir al respecto de esa idea? Los planetas retrógrados están presentes en la tradición desde el principio de los tiempos. De hecho, Cierto. lo que nos demostró que había planetas que no eran como los demás era precisamente ese movimiento que los antiguos interpretaron como una anomalía. ¿Es un factor anómalo? No es un factor anómalo, es un factor natural. Gran parte del proceso de desarrollo de la astrología en tiempos antiguos se correspondió con la voluntad de parte de los astrónomos antiguos, astrólogos, para más señas, de demostrar que un planeta retrógrado no era una anomalía. Ahora bien, no podemos negar, por ejemplo, en el ámbito de la astrología antigua, las condiciones que tiene un planeta retrógrado en el sentido de que realmente es un planeta que rechaza, es un planeta que está en condiciones de rechazar, es un planeta apegado, es un planeta cercano a la Tierra y tiene cosas, tiene claroscuros muy marcados, tiene contrastes muy marcados. Pero es una condición de aflicción planetaria y lo ha sido siempre. Y ese factor, pues hasta cierto punto a mí no me molesta demasiado cuando un estudiante pues pone la cara torcida cuando ve en su mapa pues un planeta retrógrado y combusto. Pues sí, pues lo tienes retrógrado y combusto. O sea, realmente no es No es una el fin condición del agradable. mundo, correcto. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo y no es una condición agradable. Y es una condición que tienes que aceptar porque la vas a tener que superar a través de realizar lo que le implica. Claro. Y también hay que decir un factor que es extrapolable a cualquier condición de aflicción por parte de un planeta. Es que la condición por parte de aflicción de un planeta es una condición para realizar y por lo tanto es una condición a través de la cual tú tienes que refrendar lo que fue tu voluntad en un primer momento. ¿Mm? En un primer momento tú te identificas con un astrum, o sea, con la posición de unos planetas que van a representar a lo largo de tu vida todo un condicionamiento, una cárcel de la que te vas a tener que liberar. El único camino de liberación de esa cárcel es realizar lo que esos planetas representan. Afrentarlo, Cuando tú claro. realizas, eso no desvirtúa tu carta, sino que la confirma. Y a través de esa confirmación tú puedes pasar a un siguiente nivel de desarrollo. Un siguiente nivel de desarrollo que no se corresponde con una etapa posterior, sino que se corresponde con una etapa o un ambiente o un lugar de donde tú procedes, ¿no? O sea, no se trata de ir hacia adelante, sino se trata de volver a la condición en la que te encontrabas, que es una condición, pues, como decía Platón, de anamnesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, el planeta retrógrado pues, es un planeta de una mala interpretación de lo que es la anamnesis, pero que es un planeta que sigue en el camino tratando de comprender de dónde viene. Claro. O sea, que para los espectadores que están viendo el video o están escuchando el podcast, los planetas retrógrados no son el final del mundo. Sí son una aflicción,
hay mucha confusión en relación a qué significan, porque muchas veces entran factores de dignidad, factores de aspectos donde las personas se van confundiendo, pero no vamos a hablar de eso en este podcast porque si no, pues estaríamos aquí un día completo. Pero la idea es que hasta el momento el planeta retrógrado es rebelde, se apega a cosas, tiene confianza, tiene hasta cierto punto la sombra del sol, específicamente a los planetas exteriores, pero esta mitología moderna que se ha construido no va a la par con la tradición, ¿correcto? No va a la par con la tradición en el sentido de que la tradición genera mitología, no genera mitología. No parte de la mitología para tratar de comprender el universo. Genera mitología en el sentido de que trata de dar explicación y por lo tanto no oculta detrás no oculta detrás de un valor mitológico la verdad. Que a lo mejor detrás de muchas de las cosas que se dicen en la modernidad acerca de lo que son los planetas retrógrados, quizás dentro de esa condición hay un pozo de verdad que no lo negamos, ¿no? Pero la diferencia de la tradición es que la deconstruye, busca deconstruirla. Claro. Y anteriormente hay otra cosa que me gustaría tocar, que esto es un tema que muchas veces a mí me preguntan. Tenemos que recalcar que en otros videos ya hemos hablado de esto, del tema de la reencarnación y de cómo la reencarnación se ve desde el punto de vista moderno, cómo se ve desde el punto de vista tradicional. Hay muchas ideas bien locas en relación a lo que son los planetas retrógrados desde el punto de vista moderno, especialmente desde esta óptica pseudo espiritual, New Age moderna, de que los planetas retrógrados aluden a cuestiones de vidas pasadas, ¿verdad? De un Venus retrógrado es un Venus con un mal de amores o un Venus que quiere volver a una relación. Un Marte retrógrado es un Marte que quiere volver a hacer una pelea que tuvo en otra vida. Un Mercurio retrógrado es un Mercurio que tuvo situaciones de comunicación que quiere volver a enmendar. Un Júpiter retrógrado es alguien que tiene cuestiones espirituales. Un Saturno retrógrado es que tiene unas dificultades muy grandes que quiere volver pues a rehacer. Yo le pregunto, en textos clásicos, ¿tenemos alusiones a lo que acabo de decir? Por eso. Para las personas que están escuchando, ¿eso es un sí o un no? Eso es hasta cierto punto el tedio, el aburrimiento de enfrentar continuamente esa comprensión un poco infantil de lo que es la noción de karma, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, muy, muy de No, acuerdo. es que a ver, Y tengo que si la pregunta, mencionar. si la pregunta, si la persona viene con una pregunta, hay que darle una respuesta. Eso está claro. Pero hay que darle una respuesta dentro del marco de la pregunta, no abundando en elementos que no son comprobables, ¿no? Entonces, desde cierto punto de vista, explicar cómo funcionan los planetas retrógrados ya hará que la persona entienda que un planeta retrógrado nada tiene que ver con sus vidas pasadas. Porque el problema de las personas, y por eso nos encontramos encarnados, no son nuestras vidas pasadas, sino nuestra vida presente. Correcto. Con lo cual, nuestro problema es la vida presente. No tiene ningún sentido hablar de vidas pasadas en cuanto a condicionamiento respecto a lo que representa nuestra carta, porque todo lo que se ha vivido antes es un recurso para el presente, no es un problema ni un límite, sino es un recurso. Y Y hasta cierto tengo, punto, ajá, y tengo sí. que añadir que dentro de la Yotisha no hay tal cosa tampoco en los textos. Esto es algo que es moderno, que se ha metido dentro de un montón de astrologías modernas y también dentro de la misma Yotisha, aludiendo a la idea de que planetas retrógrados tiene que ver con esta idea moderna de cómo vemos las vidas pasadas en nuestra contemporaneidad. Y nuevamente alude a lo que usted mencionó al principio del podcast, de la raíz de la confusión, de cómo el hombre se aleja de la realidad astronómica comprobable y opta por pues, la entelequia, la conjetura, por varias razones, ¿verdad? Por pues, la perenne imperfección humana y sus inevitables consecuencias. Señor Masdeu, para ir cerrando, ¿cómo podemos resumir y concluir este podcast? En términos Pues de los bueno, retrógrados en la astrología. Algo que nos haya bueno, faltado, algo que no hayamos mencionado. no, yo creo que hemos hablado largo y tendido de la condición de retrogradación. Creo además que hemos introducido muchos elementos que pueden ser de utilidad, ¿sí? Que evidentemente hay que meditarlos y hay que estudiarlos, hay
hay que volverse a los textos antiguos. Hay muchísimas cosas todavía por estudiar, muchísimas cosas todavía por aprender, mucho que traducir y mucho que experimentar en consonancia con nuestros contemporáneos acerca de estos problemas, ¿no? Y yo creo que muy importante, algo que usted ha mencionado una y otra vez, especialmente al principio, si ustedes quieren conocer más acerca de los retrógrados, comprendan las realidades de los ciclos sinódicos o de los ciclos helíacos. Ustedes entienden esos ciclos y lo van a entender todo, especialmente por las gráficas que compartí al principio. Esa es la clave real para entender por qué un retrógrado es como es, por qué un planeta directo es como es, y a la misma vez la idea que se puede extrapolar de los aspectos clásicos ptolomaicos. O sea, la idea de... Hay varios textos muy interesantes de astrología moderna, astrología psicológica, en donde, por ejemplo, gente como Joan Wickenburg, que es una gran astróloga, o gente como Richard Idemont, como Howard Sportas, dicen que nosotros no sabemos en realidad lo que es el Sol. ¿Lo que son qué? Disculpa. Lo que es el Sol, la importancia del Sol. Ya. O sea, la importancia del Sol en la carta, ¿no? Pues la importancia del Sol en la carta está precisamente en lo que de la tradición se sacrificó, que es la comprensión de los ciclos celíacos. Exacto. O sea, el gran problema, uno de los grandes graves problemas, una de las grandes carencias que tiene la astrología contemporánea es vivir de espaldas a la condición del mecanismo de los astros, ¿no? De la mecánica clásica, celeste. de la mecánica, bueno, no, usted mencionó Ptolomaica, pero es la mecánica ptolomaica, la idea del geocentrismo y de la observación geocéntrica como la base hacia el conocimiento astrológico, aunque el Sol sea el centro del sistema solar. O sea, la idea es que nosotros no vivimos en el Sol, no estamos ahí quemándonos los pies, o sea, estamos aquí en la Tierra y vamos a estar aquí en la Tierra hasta que nos muramos, que es básicamente la esfera sublunar de los 4 elementos, a través de la cual nosotros experimentamos la vida, porque encarnamos aquí para hacer lo que hay que hacer. No vamos a salir de aquí, o sea, la idea de la colonización espacial está todavía con puntos suspensivos, o sea. Sí. No, ni vamos a aceptar tampoco la comprensión de ese paradigma antiguo. O sea, lo vamos a tratar de digerir. Eso es lo importante. Vamos a tratar de digerir todo este proceso y comprenderlo. Y a la larga liberando pues nuestra capacidad de comprender los ciclos dentro de los cuales estamos inmersos. Y eso va a ocurrir en la medida en que seamos responsables y apliquemos pues, una comprensión compendiada, ¿no? Bueno, Albert, ¿algo más que quiera decir antes de cerrar? Pues no, fue un placer y en fin, espero que tengamos una charla bien pronto en nuestro flamante, moderno y nuevo instrumento de acercamiento a la gente que nos sigue. Yo creo que este podcast estuvo muy bueno porque realmente damos una introducción concisa y llena de carne para todos aquellos que quieren conocer este fenómeno de la retrogradación que inevitablemente siempre es algo que surge con los estudiantes y que surge en términos de dudas astrológicas. Albert, muchísimas gracias como siempre. Nuevamente espero que se repita. Este es el episodio 1. Finalmente pues concretizamos esto, ya tenemos el formato de audio y nada, nos vemos en el próximo Coloquio Astrológico Podcast. Como siempre le deseamos a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Si quieren conocer más acerca de Albert, búsquenlo en redes sociales, Astrólogo, su escuela localizada en Barcelona, Cataluña, España, y busquen todas las cosas que ha hecho en Facebook y también lo pueden buscar en Google, en Instagram, ¿no? Sí, donde me desperdigan. Yo, la verdad, cuento con mi buen amigo Roger, de acuerdo, que es una persona su mano derecha que triunfa donde yo fracaso. Claro, amén. De todas maneras, si usted está viendo el podcast en la versión de YouTube, abajo tiene todos los contactos de Albert. Albert, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, Un chao. placer. Chao.